Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el primer evento de este año organizado por el Comité Científico de IFA Chile. En nombre de IFA y por supuesto del Comité Científico les damos a todos la bienvenida y les agradecemos el entusiasmo que manifestaron en participar en este seminario. La verdad es que hemos tenido muchas inscripciones en un tema que sabemos que es interesante, pero desde ya les agradecemos a todos por cierto el interés. Me gustaría empezar comentándole un poco de las actividades que va a tener IFA este año. Vamos a mantener nuestras charlas permanentes que desarrolla el Comité Científico. También vamos a tener algunas otras actividades, idealmente presenciales, en la medida que la pandemia lo permita. Pero especialmente queríamos invitarlo, y luego vamos a postear probablemente en el chat de este webinar, queríamos invitarlos al Congreso Regional de IFA, que se va a desarrollar en Lima. Va a ser de manera virtual, pero los organizadores son la rama peruana de IFA, y va a estar sucediendo durante la próxima semana, con dos temas súper interesantes, uno vinculado a precios de transferencia, otro vinculado a la limitación de la deducción de intereses, la acción 4 del plan BEPS, y así como otros temas y seminarios que van a estar sucediendo durante la próxima semana. Entonces, los invitamos a todos muy cordialmente a inscribirse en ese seminario y, por supuesto, más adelante a participar presencialmente en el Congreso Mundial de IFA, que va a tener lugar en Berlín en el mes de septiembre, en los primeros días de septiembre. Para iniciar respecto a esta charla, bueno, el tema habla por sí solo, ¿no es cierto? Una cuestión que ha suscitado mucho interés en el último tiempo con ocasión de las noticias relativas a su avance. Esto es el convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos, que estaba durmiendo desde el año 2010 en el Congreso estadounidense y que hace algunas semanas tuvo movimiento, y eso despertó, por supuesto, el interés de todos nosotros. Un convenio que ha sido muy esperado y que muy probablemente va a tener efectos significativos. ¿En qué está este convenio? Bueno, ustedes saben, esto se suscribió el 2010 en Washington, me parece que en el mes de febrero del 2010. Fue aprobado y ratificado por nuestro Congreso el 2015, pero los estadounidenses no estaban haciendo la pega. Se demoraron 12 años en tratar de que esto avanzara, y el 29 de marzo reciente, finalmente este convenio fue aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense. ¿Significa eso que el convenio está aprobado por Estados Unidos? No. Faltan varios trámites, entre ellos que tiene que ser aprobado por el Pleno del Senado por un quórum de 2/3. Pero sí es importante que este Congreso haya tenido un movimiento, haya salido de la inacción en la que está desde hace ya 12 años, y entonces esto provoca optimismo porque nos hace pensar que muy probablemente este convenio va a empezar a avanzar en su trámite legislativo con los tiempos que tenga que tener. O sea, no sabemos cuánto puede demorar eso, pero sí creemos que es una súper buena señal que haya salido de la inacción y que en consecuencia esto comience a avanzar. Avanzó, sin embargo, con dos reservas que son relativamente significativas. El comité del Senado estadounidense hizo dos reservas específicas respecto del texto del convenio, cuestión que nos va a hacer preguntarnos, y quizás más adelante podemos entrar en detalle en eso, si es cuál es el alcance que tienen esas indicaciones respecto de nuestro trámite legislativo, si es que es necesario o no es necesario que se inicie nuevamente un proceso de ratificación ante el Congreso nacional, o bien si es que hay algún otro mecanismo que el derecho internacional nos permita para poder otorgarle vigencia a ese convenio. Entonces, para discutir sobre estos temas, y bueno, por supuesto entrar en detalle de la regulación del convenio y las particularidades que tiene precisamente porque en algunas partes se aleja del modelo OCDE que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es que hemos invitado a tres excelentes expositores para que por favor nos den un mapeo general de qué significa este convenio, porque aquellos que lo hayan estudiado probablemente ya se olvidaron porque ha pasado mucho tiempo, y es una cuestión que vamos a tener que estar revisando, espero que prontamente. Para eso, entonces, como les decía, tenemos a tres excelentes expositores que voy a presentar a continuación. En primer lugar, Javiera Suazo, conocida por todos, ¿verdad? Javiera es abogada de la Universidad de Concepción,
tiene un LLM en la Universidad Católica de Chile en tributación, tiene un LLM en la Universidad de Nueva York en tributación internacional y actualmente es socia de KPMG. También nos va a acompañar Rodrigo Stein, que es abogado de la Universidad de Chile, también es el LLM en tributación internacional de la Universidad de Nueva York y actualmente es socio en Cuatro Casas. Y por último, también un conocido de todos, Juan Pablo Navarrete, que es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM en Georgetown, un LLM en la Universidad de Nueva York también, o sea, todos comparten alma mater, y es socio de EY Chile. Entonces, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Juan Pablo, que nos va a hablar en general del convenio de la tributación entre Chile y Estados Unidos, su estructura y cuestiones relevantes. Perfecto, gracias Javier. Voy a proyectar. Ok, lo que me gustaría ver en esta en presentación inicial es tanto en algunas diferencias entre el modelo OCDE y el modelo de Estados Unidos. Juan Pablo, Para, perdón, disculpa que te interrumpa, yo no veo tu presentación. dame un segundito. Déjame ver si es que ahora se proyecta. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya, Tienes que poner en pantalla completa. sí, perfecto. Ahí estamos, Javier. Ya, ahora partimos. Perfecto. La idea de esta presentación, como comentaba Javier al inicio, gracias Javier por la introducción, gracias a todos los que están conectados, era hacer como primera de estas tres charlas, hacer una revisión general de cuáles son las diferencias entre el modelo OCDE, que es el que hemos estado acostumbrados nosotros a conocer y a usar como base la firma de convenios de doble tributación, y cuál es la particularidad del propio que desarrolló Estados Unidos, que pasa a ser muy relevante a la hora de analizar este convenio que fue firmado el año 2010, y junto con eso espero dar como una introducción un poco más general al tema de los convenios, sobre todo si es que hay gente que no se dedica todo el tiempo a este tema dentro de la audiencia, y dentro de ese contexto también introducir el convenio con Estados Unidos para que después tanto Rodrigo como Javiera puedan entrar en temas más específicos. Se pasa en la agenda que tenga para estos 25 minutos que vamos a conversar. Partamos por este tema de los modelos de convenios de doble tributación, porque hay distintos modelos, cómo se genera esto y todo el tema. El problema de la doble tributación internacional, ustedes saben ya los conceptos entre doble tributación económica versus jurídica, etcétera, empieza a ser estudiado, la verdad es que hace más de 100 años. Primero por la Liga de las Naciones, que alcanzan a emitir un borrador de modelo de convenio de la tributación, el cual después del fracaso de la Liga y el tema de la Segunda Guerra Mundial se entierra, y ahí son un nuevo organismo que es el predecesor de la OECD, que es la Organización de Cooperación Económica Europea, donde empieza ya a trabajar en un nuevo modelo que se va a reflejar en el modelo de la OECD que conocemos, el primero de todo, el año 1963. Después, como ustedes saben, hay múltiples versiones que llegan hasta el día de hoy del modelo mismo como de comentario, y va a ser relevante sobre todo ver cómo en algunas de esas versiones, particularmente la del 2003, se empiezan ya a incorporar normas del modelo de Estados Unidos, que es el que se usó como base para los efectos de el convenio que estamos analizando en este seminario entre Chile y Estados Unidos. Como ustedes bien saben, también hubo un modelo de pacto andino. Nosotros tuvimos una experiencia de un convenio con Argentina, que ya fue desahuciado, y de hecho tenemos ya otro con ese país bajo el modelo OECD. Viene el modelo de la ONU el año 80, que como vamos a ver en la slide a continuación, presenta otra perspectiva. Y tenemos, si ustedes quieren, como cuarto modelo de convenio, el propio de Estados Unidos, que si ustedes ven desde un punto de vista de una línea evolutiva relativamente tarde, del año 96, Estados Unidos produce sus propios como equivalente a comentarios de la OECD a través del US Technical Explanation, y ha tenido dos versiones más, y particularmente relevante para nosotros es la del 2006, dado que, como les comentaba Javier, este convenio se firma por
en febrero del 2010 en Washington, en las postrimerías del primer gobierno de Bachelet, lo alcanza a firmar Andrés Velasco un mes antes que terminara ese gobierno, y por lo tanto el modelo del 2006 y el US Technical Explanation del 2006 es muy relevante a la hora de entender ciertas disposiciones del convenio. Y como bonus de toda esta evolución, bueno, junto con haber obviamente convenios que no tienen que ver con la renta y el patrimonio, en modelos de herencia, etcétera, etcétera, pero para seguir ligado a este tema, viene todo lo que ustedes conocen que ocurrió en los últimos años, que viene a cambiar algunos tipos de paradigmas, tanto en BEPS, en MLI, las normas que estamos viendo ahora, BEPS 2.0, etcétera. Pero este es una primera recorrido que les quería hacer de cómo esto fue evolucionando y por qué van surgiendo distintos modelos. Y más allá de este recorrido, lo interesante de la lámina que vamos a ver a continuación es de qué se trata de hacer cargo cada modelo para efectos de poder entenderlo, su razón de existir misma y cómo nos pega a nosotros. Como digo, me gustaría hacer algo muy general sobre la problemática de la tributación y qué vienen a solucionar los convenios, eh, como introducción a este tema. Ya hablamos un poco de la problemática. El principal tema que tiene que resolver esta problemática es si ocurre, para efectos de evitar la doble tributación, la supresión total o parcial de la potestad tributaria de un determinado Estado. Y ese es un elemento central, que es un elemento de tensión a la hora de cualquier modelo, y de alguna manera cómo cada modelo lidia con la pregunta de quién tiene que suprimir su potestad tributaria total o parcialmente, es lo que va configurando en definitiva en cada modelo. En un primer modelo, y esto vamos desde un punto de vista ahora conceptual y temático más que el recorrido que les mostré antes, obviamente el del Pacto Andino, donde, como ustedes saben, los que tienen más edad y recuerdan el convenio con Argentina, ni más allá de ciertas excepciones, básicamente lo que hace es que descansa en un criterio de fuente de la renta. Es decir, mira, cuando hay una tributación que se origina en un país, y es renta de fuente en ese país y es obtenida por un residente de otro país, que es la dinámica usual donde se produce la problemática de la doble tributación internacional. Por supuesto que hay casos más complejos, triangulares, etcétera, pero a partir del caso base, la solución del modelo de Pacto Andino fue decir, solo se puede gravar en el país de la fuente. Y eso trae un sinnúmero de problemas, y trajo un sinnúmero de problemas en el convenio con Argentina. Muchas veces, si bien este era un modelo que buscaba proteger de alguna manera a los países en vías de desarrollo, al final terminaba generando inconsistencia en ley interna e incluso dando espacios de planificación tributaria que ni siquiera estaban propuestos, y además tiene una técnica legislativa que es relativamente compleja y conversaba poco con otros modelos, por lo cual el modelo de Pacto Andino es un modelo que se desechó. Y vámonos un poco ahora a los tres modelos que están de alguna manera, digámoslo así, vigentes por estar el modelo del Pacto Andino en desuso, y que es interesante analizar, porque todos los convenios que podemos ver ahora, inclusive el con Estados Unidos, que es el que nos convoca, tiene cierta mezcla de estos tres modelos, obviamente con preeminencias de uno u otro. El modelo de la OSDE, yo diría que algo que lo caracteriza, y usé esta frase en otras presentaciones, es resolver la tensión entre país fuente y país de la residencia en lo que yo llamo el catálogo taxativo. O sea, es decir, es un convenio, si uno va al modelo, por supuesto, donde lo que hace es que se decanta, que podríamos llamarlo así, la norma de default, es que cuando se produce una situación, la situación básica de doble tributación internacional, que es que un residente de un estado contratante tiene una renta cuya fuente está en el otro estado contratante, el default rule es que solo lo puede gravar el país de la residencia. Y por lo tanto, el país de la fuente es un país que tiene que retroceder y renunciar a su potestad tributaria, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente, si bien tú tienes esa definición general, ocurre que a lo largo del convenio se van dando situaciones donde obviamente tú permites que el Estado fuente pueda gravar.
Entonces, si bien en el artículo 7, Business Profit, puede haber una renuncia completa por el lado del país fuente, después puede tener que intereses las renuncias parciales con un withholding rebajado, lo mismo en royalty, etc. Entonces, ¿por qué le llamo la solución del catálogo taxativo? Pues si tú vas al artículo 21 del modelo, no el que firma Chile, que es un artículo 21 que está desconfigurado completamente, lo que hace esa norma es que te cierra un poco eso, decirte, mira, cualquier otra norma que no haya sido nombrada anteriormente, salvo el caso de los inmuebles, que tiene un apartado aparte, puede tributar solo en el país de la residencia, con lo cual, ¿por qué el convenio se transforma en un catálogo taxativo? En el fondo tú tienes que buscar dónde expresamente el convenio permite al Estado fuente gravar la renta. Y únicamente en esos casos el país de la fuente puede gravar la renta y en el resto de los casos solo lo puede el país de la residencia. Hay normas obviamente de default, no solo a nivel del artículo 21, que es el que cierra de alguna manera ese carácter a nivel del convenio, sino a cada vez de cada norma, pero diría que esa es la solución OCDE. Y por eso se transforma tan relevante el concepto de residencia. Porque dado que el país de la fuente es un país que va a renunciar a su jurisdicción tributaria total o parcialmente, el país de la residencia no renuncia a nada, lo único que sí es que tiene que entregar métodos para evitar la doble tributación, se convierte clave en la definición del concepto de residente en el artículo 4. De hecho, si tú no, pues, y por eso tiene a ese nivel un tie-break rule, si tú no defines a ese nivel quién es residente, no puedes seguir leyendo el convenio, justamente por la estructura que tiene el modelo OCDE. Bueno, ¿qué ocurrió? Esto es lo que yo le llamo coloquialmente, la solución OCDE tuvo lo que yo llamo una salida por la izquierda y una salida por la derecha. La salida por la izquierda es la queja de los países importadores de capital, donde de alguna manera esta solución del catálogo taxativo o esta norma de default en favor del país de la residencia los perjudicaba, y por lo tanto lo que hace la ONU en el modelo en el año 1980, bueno, ya en el año 79 había dado recomendaciones a cómo los developing countries debían negociar convenios, etcétera, pero lo que se grafica en ese modelo y en los posteriores es una moligeración de esta preferencia del modelo OSD por el país de la residencia. Y lo que ocurre en 1996 en Estados Unidos es exactamente lo contrario. Es una exacerbación, yo diría, aún más allá de la OSD, que tiene que ver con preferencias sobre el país de la residencia y por lo tanto en favor de los países exportadores de capital. Yo diría que esa no fue la única razón que motivó que Estados Unidos dictara su modelo propio, también tiene que ver mucho con temas de control y de restricción en el uso de los convenios, pero es un análisis interesante para tenerlo ahí. Y bueno, puse ahí los nuevos paradigmas, básicamente de doble tributación internacional, desde que el minuto que se empiezan a emitir OECD reports de forma sostenida y en relación a problemáticas globales, BEPS, Malay, hay un montón de problemas que ya no necesariamente se resuelven bajo las categorías que he indicado en esta lámina, sino que tienen que ver también con un tema de cómo yo ataco o imputo bases imponibles en distintas jurisdicciones, y eso es un poco el modelo que estamos viendo y viviendo ahora desde el punto de vista de derecho tributario internacional. ¿Cuáles son algunos rasgos distintivos del modelo de Estados Unidos en general? Porque voy a dejar una slide para el final que tiene que ver con temas del convenio de Chile con Estados Unidos, particularmente el que fue firmado en febrero del 2010. Pero, ¿qué es lo que uno pudiera ver? Esta lista podría haber sido de 40 cosas. Elegí las más que entendí más interesantes y que explican por qué Estados Unidos, que antes del año 96 negoció casi todos sus convenios o todos sus convenios bajo el modelo OSD, en un minuto empieza a tener diferencias con la OSD y decide tener un modelo aparte el año 96. A ver, Estados Unidos a nivel comparado con el modelo OSD es el primero que ataca de forma más consistente el tema de las entidades transparentes. Y por lo tanto, un tratamiento tributario a ese tipo de entidades es una cosa que Estados Unidos de alguna manera
detecta una pobre regulación en los convenios OECD, estamos hablando a mediados de los 90, no ahora, ese es otro tema que vamos a ver después, porque obviamente el año 99 se emitió el Partnership Report a nivel de los OECD, pero en ese momento, cuando se decide hacer esta decisión, Estados Unidos, este es uno de los temas que le interesa regular, particularmente lo regula en el caso de Chile a nivel del protocolo, más que en el artículo 1, y también un tema muy particular de Estados Unidos, que es un saving clause, que tampoco está a nivel de los modelos de la OECD, que tiene que ver con una reserva de Estados Unidos que hace a nivel de sus ciudadanos nacionales. Eso es bien interesante entenderlo desde la perspectiva de la normativa de Estados Unidos, que no solamente se grafica acá, se puede ver, por ejemplo, en la norma antidiscriminación, que tiene un lenguaje que implica nacionales, que no lo tiene el modelo de la OECD, y por lo tanto los otros convenios que hemos firmado. En Chile, si ustedes se recuerdan, la nacionalidad propiamente tal tiene un rendimiento muy bajo. En Chile tú el mundo lo divides para efectos tributarios entre residente y no residente. Ahí hay una norma en el artículo 3 de la ley de la renta que te permite que en el caso de los chilenos, de los extranjeros tengan una ventana de 3 años cuando adquieren la residencia, que los chilenos no, una norma suelta en el artículo 60, pero en general la nacionalidad no es un tema, o la ciudadanía, y sí lo es muy fuerte en Estados Unidos. Entonces el Saving Clause y otras normas se entienden muy bien de por qué Estados Unidos, por otra razón, quiso tener un modelo aparte. Eh, lo otro, como les comentaba, temas de restricciones. En esa época, por supuesto, ahora todo es distinto, sobre todo después del MLI, sobre todo después de BEPS y el modelo de la OECD del 2017, pero situémonos en el DeLorean, cuando Estados Unidos decide crear su modelo, estima que son muy débiles ciertas restricciones del modelo OECD y que permitan mucho treaty shopping, y por lo tanto tiene un concepto de residencia que es distinto, lo trata de restringir en relación a el modelo de la OECD. Lo mismo con una disposición gigantesca que Estados Unidos firma a principios de los 80, que tiene que ver con el LOB, que lo va a tratar Rodrigo con más detalle, que es limitación de los beneficios. Y también tiene normas particulares en relación a disposiciones en rentas específicas donde uno ve que hay una situación de mayor control. Por ejemplo, a nivel de residencia, esto de incorporar esta norma de párrafo tercero, de qué ocurre cuando hay un dual resident a nivel corporativo, y te dice, mira, mientras los dos países no se pongan de acuerdo, esta compañía no puede usar el beneficio de ninguno de los dos convenios. Es un tema que está en el convenio de Estados Unidos con Chile el 2010, está del modelo original, y que la OCDE recién incorporó en su último modelo SD, que es del año 2017. Lo mismo en normas particulares, el beneficial owner, generalmente, si uno mira la norma de dividendos de la OECD, tiene que ver, el beneficial owner tiene que ver con el que recibe los dividendos, más que estar centrado en los dividendos mismos, que es una redacción de Estados Unidos. Y así uno se puede dar cuenta de una serie de situaciones por las cuales Estados Unidos quiso restringir el uso de convenios y quiso tener un modelo que salvaguarde esa situación. Lo otro que tiene mucho el modelo de Estados Unidos, y que una tercera razón que explica esta vía propia, si ustedes quieren, este camino propio, es que necesitaba armonizar los convenios con ciertas normas domésticas internas de Estados Unidos, que no muchas veces tienen un correlato con normas de otros países, como el Brand Profit Tax, las normas de tributación que tiene a través de entidades listadas o de RAID, que son Real Investment Company, y también a través de normas de CF Rules, que ellos son pioneros en ese tipo de normas, la dictaron el año 60, y algo se va a referir Javier también ese tema, pero te diría que ese es un tercer tema por el cual ellos deciden tomar el camino propio. Otro rasgo distintivo, y esto tiene que ver con lo que les dije en la lámina anterior de la salida por la derecha, es que este es un modelo de convenio que en general es más beneficioso aún que el de la OECD en favor de países exportadores de capital. Entonces, particularmente lo que ellos llaman el FDAP US Source Income, y obviamente lo hacen desde el punto de vista de la reciprocidad de un convenio, tienen tasas más rebajadas y más exenciones si uno revisa los artículos 10, 11, 12, después vamos a hablar de la ganancia de capital, en relación a rebaja de tasa. No necesariamente el convenio con Chile,
pero si uno ve cuáles son los modelos de tasa en general a nivel de la OECD, Estados Unidos da exenciones en dividendo en determinados casos que no se dan a nivel general, las tasas reducidas de interés y regalías son más bajas por regla general que la OECD, o sea, le hace incurrir en mayores sacrificios de jurisdicción tributaria al país fuente que el modelo OECD. En este tema se nota particularmente su mayor preferencia aún que la OCDE en el modelo de país exportador de capital. En muchos casos tiene regalías exentas completas en algunos convenios de Estados Unidos con algunos países europeos, incluso en materia de dividendos. Y lo otro interesante es el tema de todas las Foreign Tax Credit Rule en Estados Unidos, las reglas por impuestos pagados en el extranjero, que requieren que los convenios tengan unas ciertas normas de Resourcing Rule, que es básicamente decir que por mucho que haya un país que considera que esa es norma de fuente local, como Estados Unidos la considera a su vez renta de fuente local en Estados Unidos, tienen que hacer un resourcing a nivel del convenio para los efectos de dar crédito. Y eso puede traer un montón de problemas cuando no hay un convenio. Y es un tema que se está viendo ahora para los que le ha tocado ver con la reforma en Estados Unidos de las normas por crédito pagado en impuestos en el extranjero, que en todos los países de Latinoamérica, donde no tienen convenio, donde no tienen el resourcing rule, están teniendo problemas gigantescos. Antes de finalizar con algunos rasgos distinguidos del convenio mismo, les quería comentar esto. A ver, déjenme ponerlo de esta manera. Si este convenio se hubiera aprobado en un plazo razonable, y por plazo razonable simplemente me estoy haciendo referencia a los otros convenios firmados por Chile, los otros 33, y hubiéramos tenido este convenio aprobado el año 2011, 2012, es probable que estas diferencias y algunas diferencias en el modelo que hemos visto a lo largo de esta presentación hubieran sido más importantes. ¿Qué ocurrió? Han habido situaciones que han hecho ecualizar estas diferencias, sobre todo por la cantidad de años que pasaron, y por lo tanto, que si bien el modelo de Estados Unidos particular es completamente relevante a la hora de analizar el convenio entre Chile y Estados Unidos, posteriormente el modelo de la OECD y ciertos convenios que Chile ha firmado con posterioridad, por ejemplo con Holanda, ya no se alejan tanto al de Estados Unidos, como si era una perla desde un punto de vista de isla el modelo de Estados Unidos en relación a los demás que Chile había firmado cuando esto ocurrió en el 2010. En ese sentido se han ido ecualizado las diferencias. A ver, ¿y por qué se producen esto? Bueno, lo primero es lo obvio. Cada convenio de doble tributación es un híbrido particular. O sea, más allá de que nos llevamos unos 10, 15 minutos hablando de modelos, los modelos sirven de base para partir una conversación, pero después finalmente tienen normas de todos los modelos, incluso tienen normas completamente sui generis que no responden a ningún modelo. Entonces, de alguna manera, todo pasa a ser lo que yo llamo ahí un híbrido. En el caso particular de Estados Unidos con Chile, yo la Javiera quizás nos puede contar un poco de cierto intercambio en el último gobierno, pero de lo que yo he sabido de cuando esto se negoció el 2009 y años anteriores del 2010, y comparto ahí un paper de José Madariaga al respecto, a mí me dio la sensación que de base se usó el modelo de Estados Unidos, pese a que también he escuchado bases que digo no, que esto fue una mixtura. O sea, por supuesto que fue una mixtura, la pregunta es cuál fue el documento base, y yo tengo la sensación que fue el de Estados Unidos. Pero nuevamente, cada convenio es un híbrido particular. Entonces, esto lo demuestra, por ejemplo, que en el convenio entre Chile y Estados Unidos incluso hay normas del modelo de la ONU, como la norma que Chile tiene a nivel del artículo 21, donde le vuelve a dar jurisdicción al país fuente al final del convenio. La cláusula Chile, ¿qué ejemplo más de sui generis? Esto no corresponde a ningún modelo, corresponde a un tema de un país en particular. Entonces, finalmente, eso te da, te da claramente el resultado de que cada convenio es un híbrido particular y, por lo tanto, las diferencias como se van tomando, y esto es como un proceso de historia lenta de aprendizaje, donde cada convenio incorpora lo anterior, esas diferencias se han ido ecualizando. Por supuesto, las influencias recíprocas entre los modelos
el modelo de Estados Unidos parte de la OECD. Estados Unidos recién, como les dije, crea un modelo propio en el 96 por las razones que hemos estado comentando, pero hay muchas cosas de Estados Unidos que están inspiradas en el modelo OECD, y de hecho hay casos de corte de Estados Unidos que terminan resolviéndose con comentarios del modelo de la OECD. O sea, la influencia es notoria. Y al revés, también lo hemos tenido. Desde el momento que Estados Unidos hace su separación en el 96, empieza cada vez a haber más normas del modelo del US Tax o caminos seguidos por el US Model que finalmente la OSD, la OCDE o la OECD fue incorporando en su modelo, particularmente desde el año 2003, y para qué vamos a decir del 2017, cuando ya hay una norma parecida al LOB de derecho o entitled to the treaty, etcétera, etcétera. Y obviamente todo lo que ocurre a nivel de la OECD a partir de BEPS, de los reportes ya desde finales del 90, hacen que se vayan juntando esto y por lo tanto que en este momento tengamos normas que, por ejemplo, la norma de residencia del artículo 4.3, que fue exclusiva en ese momento en Estados Unidos en el 2010, que era una norma de dual resident para nivel de compañía, ahora la tenemos incorporado en el modelo de la OECD y por supuesto que está en convenios que hemos firmado con posterioridad con Holanda. Entonces, de alguna manera lo que quería graficar acá es que todas las diferencias que quizás hubiéramos subrayado con mucho más ahínco e importancia, si el convenio firmado en el 2010 lo hubiéramos ratificado pronto, han tendido a irse desdibujando por todos estos mecanismos que les he estado contemplando a continuación. Y con esto termino, que es básicamente, en los 5 minutos que quedan, una cierta como introducción a algunas cosas generales del convenio entre Chile y Estados Unidos, con el objeto de que después Rodrigo con Javiera los puedan profundizar en algunos puntos con mayor detalle. A ver, como les comentaba, esta norma del artículo cuarto tiene, al igual que el de Holanda, pero el año 2010 era más claro, tiene una norma específica de dual resident que no es muy relevante para Chile, pero que en la medida que haya un diferendo de quién es el país fuente y quién es el país de la residencia o quién califica como residencia, lo que tiene es una limitante que te dice que mientras no se resuelve ese conflicto a nivel de autoridades competentes, ningún país puede tener beneficios sobre el convenio. Y eso es un tema interesante. Obviamente, el solo hecho que tenga tiebreak rule a nivel de personas naturales abre la opción que Estados Unidos también sea una plaza, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido en los últimos años de mucha gente queriendo seguir de Chile a países con convenios. Tiene una exención muy limitada a nivel de artículo 10, o sea, que no opera, que no hay withholding tax en determinados tipos de dividendos, y ahí puede haber una discusión que podemos ver de ahí. A mí me da la sensación que esa exención, con sus limitaciones, no va a depender de la integración. Sí, por supuesto, las tasas rebajadas, que es otro tema, y salió hace poco un artículo en el Diario Financiero en general sobre el problema de las integraciones y los convenios. Esto es bien interesante. Y otro tema, que esto es al revés, que en el 2010 no tuvo mucha importancia y que ahora cobra mucha importancia. Este es un caso donde el artículo 11 da casos de préstamos desde el exterior hacia Chile, que se amplía la situación de casos de 4%, o sea, junto a las 4 situaciones que enumera el 559 número 1b de la ley chilena, añade más casos a esos 4, donde uno podría tener una tasa rebajada de 4, cuando en los otros convenios tienen de 5, o en muchos de ellos ya 4 por cláusula nación más favorecida, pero acá hay más casos y por lo tanto es interesante. Y lo otro, que no tenía ninguna relevancia el 2010, era que cuando habían back-to-back, y esta fue la solución desde el año 2001 en adelante, y por supuesto vigente el 2010, nosotros igual dábamos tasa rebajada de 4%. Desde el año 2020, que la norma de la ley 21.210 impide otorgar norma de 4% cuando hay un back-to-back, viene a ser interesante, algo que quizás no lo era tanto el 2010, que en qué casos, habiendo un back-to-back, yo puedo tener una tasa reducida de withholding tax, si bien no de 35, de 10. Obviamente esto no es propio únicamente del convenio con Estados Unidos, porque ahora tenemos Japón, etcétera, pero sí, de alguna manera, cuando se firmó este convenio era relevante y ahora adquiere una relevancia también especial.
Lo mismo con el artículo 13. El convenio con Estados Unidos y como rasgo tiene una serie de normas sobre compañías listadas, sobre temas de en bolsa, que quizás el 2010 tampoco era tan relevante, dado que, bueno, ese fue el año donde fue el trasvasígeno del 18 tera al 107, pero más allá de las diferencias en las dos normas, donde de alguna manera era un tema que estaba más o menos cubierto por la ley doméstica. Con la reforma de febrero de este año, y su implementación a partir del 1 de septiembre de este año, la verdad es que esto puede ser un revival del 107 respecto a determinados contribuyentes que van a perder el beneficio, que no son los institucionales, y que en virtud del convenio podría esto revivir y por lo tanto tener exención cuando se trate de un residente de Estados Unidos vendiendo acciones en Chile y cumpliendo ciertas características, y por lo tanto es bien interesante. Y por último, esto no es propio del convenio, pero en general va a solucionar el tema que les estaba comentando de la Foreign Tax Credit Rule por ambos lados. O sea, por mucho que Chile eventualmente el año 2020 haya dicho que ecualizó el 41A con el 41C en el 41A y equiparó los temas, la verdad es que siguen habiendo diferencias sustantivas desde el lado de Chile entre tener convenio y no tener convenio. Pueden ser que los límites se hayan equiparado, pero no los tipos de renta. Y eso hace que hay cosas con Estados Unidos que salen muy caras por aplicarte un withholding allá general con tasa 30 que no se puede acreditar en Chile en varios casos. ¿Y para qué digo desde el lado de Estados Unidos? Estados Unidos está en una reforma ahora que probablemente le habrá visto tocar, donde está teniendo muchos problemas con países latinoamericanos, especialmente países que tienen remisencia en sus normas internas del modelo andino, como nuestro artículo 59 número 2, que es una norma de fuente pagadora, donde bajo esas circunstancias está siendo complejo que ellos otorguen crédito. Cuando se apruebe el tratado, el producto del Research and Rule, ese tema de alguna manera va a desaparecer. Así que, Javier, esta era básicamente como la apertura de esta charla. Quería comentarles por qué esto de los modelos distintos, qué tiene distinto el modelo con Estados Unidos, y también hacer una introducción un poco general de este convenio particular firmado en el 2010, para efectos de ahora escuchar a Javiera y a Rodrigo ya en algunos temas más específicos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy completa e interesante la exposición. Hay varios temas que van a ser sin duda súper importantes, sobre todo estos últimos que tú comentaste, y que cuando entre en vigor el convenio nos van a dar mucho que estudiar y revisar. Por eso mismo consideramos que uno de estos temas que también van a ser súper relevantes, interesantes y particulares de este convenio es la regulación de las rentas pasivas. Y respecto de esa regulación de las rentas pasivas, nos va a comentar ahora Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, y muchas gracias, Juan Pablo. Yo también disfruté mucho tu exposición, culturalmente valioso. Para cultura general de convenio, muy valioso. Efectivamente, yo les voy a contar de rentas pasivas. En este momento estoy compartiendo mi pantalla. Modo presentación. Va. ¿La pueden ver? Se ve perfecto. Super. Bueno, como les decía, yo me voy a referir a las rentas pasivas del convenio, es decir, en el tiempo que tengo asignado voy a tratar de ser eficiente para que podamos ver las normas de dividendo, la norma de intereses, la norma de royalty y la norma de ganancias de capital. Entonces partimos con dividendos. Respecto a los dividendos, bueno, en la estructura de este artículo no hay mucha novedad en el sentido de que el país de la residencia tiene total derecho a gravar sin perjuicio que va a tener que dar crédito por aquello que se haya tributado en la fuente, y establece que esta tributación limitada en la fuente, que tampoco tenemos novedad, el país de la fuente es aquel en el que reside la sociedad que pague los dividendos, en aquellos casos en que el beneficiario efectivo sea residente en el otro estado contratante, entonces obliga al país de la fuente a renunciar parcialmente a su derecho a imposición, obviamente dependiendo de su norma doméstica. ¿Y cuáles son estas tasas? Bueno, en toda la presentación quedó quizás sea un poquito desordenado, pero traté de incluir los números de los párrafos para que después ustedes puedan seguir fácilmente el convenio si es que lo quieren revisar. Entonces,
la tasa más limitada es la opción de una tasa de 5% en aquellos casos en que hay una participación directa de a lo menos del 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos. ¿Y cuál es la regla general bajo el convenio? En todos aquellos casos en que no se cumpla con este umbral, entonces la tasa de retención en la fuente será de 15%. Además, en el párrafo tercero tenemos una norma especial que libera de tributación en la fuente los dividendos cuando el beneficiario efectivo es un fondo de pensiones. Obviamente una norma muy interesante para Chile, y como bien decía al inicio Juan Pablo, perdón, me salté una slide. Claro, no tenemos novedad, como obviamente es la política tributaria interna de Chile. Nosotros necesitamos incluir esta cláusula Chile, que en este caso está incluida en el párrafo 12 del protocolo, y en tanto el impuesto de primera categoría siga siendo totalmente acreditable contra el impuesto adicional, entonces Chile, estas tres limitaciones en la fuente que vimos, tanto la tasa del 5 como la del 15, como la liberación en la fuente cuando el pago es un fondo de pensiones, no aplican para Chile. Ahora bien, si el impuesto adicional, dice el mismo protocolo, llegase a exceder de 35%, va a dejar de regir la tasa del 5% y regirá la tasa del 15% para Chile. Es decir, automáticamente deja de regir la cláusula Chile, pero con esta salvedad de que la tasa que regirá en todos los casos será de 15%, y el protocolo asimismo establece que los estados se consultarán en este caso para volver a analizar cuál sería la tasa correspondiente, y obviamente eso se plasmaría en un protocolo. Luego en el párrafo 4 no tenemos tantas novedades respecto a la definición de dividendos. Voy a tratar de enfocarme en aquellos casos que parecen más interesantes respecto a los convenios que nosotros estamos acostumbrados y como también explicaba Juan Pablo, más apegados al modelo OCDE. Ahora bien, sí vemos algunas referencias específicas respecto a esta diferenciación entre dividendos e intereses, y respecto a la recalificación que podría hacer el país de la fuente. Obviamente Estados Unidos, con su normativa muy sofisticada, tiene mucho más experiencia que nosotros en este tipo de recalificaciones. Luego, entonces tenemos esta definición que es amplia y flexible, que pretende abarcar todos los acuerdos que producen entonces el concepto normal de dividendo, que son rendimientos de una inversión de capital, versus lo que sería una inversión en deuda. Un pago, y aquí tenemos una norma expresa, un pago denominado como interés, dice el convenio, puede ser tratado como un dividendo en la medida que la deuda sea recalificada como capital bajo las leyes del Estado fuente. Y aquí obviamente está Estados Unidos previendo y poniéndole el convenio su normativa doméstica que permite hacer esa recalificación. Luego en el párrafo 5, nada nuevo, la regla de primacía del artículo 7 de beneficios empresariales y el artículo 14 sobre rentas profesionales independientes, que priman en caso que estos dividendos sean atribuibles a un establecimiento permanente. Y en ese caso la tributación, por supuesto, conforme a esos artículos y no conforme al artículo 10, tal cual estamos acostumbrados nosotros en todos los modelos más inspirados en el convenio OCDE. Luego el párrafo 6 se refiere al caso a que las utilidades con cargo a las cuales se distribuyen los dividendos por la sociedad del país fuente tuvieron origen en el otro estado. Una sociedad residente de un estado contratante, dice la norma, por ejemplo, si nos ponemos el caso de Chile, obtiene utilidades o rentas que proceden del otro estado contratante, que en este caso es Estados Unidos. Entonces el convenio establece una limitación, dice el país de origen de las rentas, que en este ejemplo sería Estados Unidos, solo puede gravar los dividendos pagados a un residente del otro estado contratante. O sea, esa sociedad, si bien obtuvo rentas de fuente extranjera, en este caso de fuentes estadounidenses, esta opera como una limitación diciéndole en este caso a Chile en particular, oye, si tú, o sea, Estados Unidos, aunque esas rentas son de origen estadounidense, solamente puede gravar la distribución de dividendos siempre que ese dividendo sea distribuido y el beneficiario efectivo sea
un residente de Estados Unidos y tampoco puede grabar las utilidades no distribuidas por esa sociedad. Que si uno lee, o por lo menos mi aproximación personal con esta norma, fue que de alguna forma estaba diciendo algo obvio. Yo por lo menos al menos no conocía un impuesto que, en el fondo como que prevé que no se pueda establecer un segundo nivel de withholding tax en la distribución de dividendos, porque el origen de las rentas son de renta de fuente extranjera. No me hacía mucho sentido la restricción hasta que llegué al párrafo 7, en que se constituye una excepción a estas limitaciones, diciendo que sí se permite que ambos estados contratantes, la norma está redactada de forma bilateral, pero tiene por objetivo salvar la situación particular de Estados Unidos, diciendo que sí puede aplicar su branch profit tax, a que Juan Pablo también ya nos había mencionado esta norma como una de aquellas normas contenidas en el convenio que son novedad y que responden a la legislación doméstica de Estados Unidos. Entonces se permite expresamente que ambos países, pero obviamente el efecto práctico es que Estados Unidos aplique este branch profit tax a una sociedad no residente que tiene un establecimiento permanente en Estados Unidos. ¿Ya? Y este impuesto, si uno va a la norma doméstica, ¿en qué consiste este branch profit tax? Uno ve que resulta que Estados Unidos, a diferencia de Chile, porque nosotros en Chile grabamos de la misma forma una subsidiaria que una branch o un establecimiento permanente de una empresa extranjera. Grabamos con impuesto, ese establecimiento permanente lo vamos a grabar nosotros en Chile con impuesto de primera categoría, y las distribuciones efectivas de dividendo hacia sus accionistas fuera van a ser grabadas de la misma forma, entonces totalmente equivalente a cómo lo sería respecto de una empresa local constituida por una matriz extranjera. Sin embargo, en Estados Unidos eso no es así. Ellos, respecto de las branches que estén en Estados Unidos, en ese caso no se graban las distribuciones efectivas de dividendo de la branch hacia afuera, sino que de forma anual se hace un cálculo para determinar qué parte de sus earnings and profits, qué parte de sus utilidades se presume o se trata de hacer como una equivalencia a que si esa branch en realidad fuera una subsidiaria, una entidad residente en Estados Unidos con accionistas no residentes, cuánto se hubiese distribuido. Entonces, por eso cobra sentido este concepto de dividend equivalent amount, porque en el fondo trata de representar o hacer equivalente la tributación de la branch a las distribuciones de dividendos que haría una subsidiaria. Y ahora viene el párrafo 8, lo que hace es decir, ok, entonces estamos permitiendo que Estados Unidos aplique sin problema su branch profit tax de acuerdo a su legislación doméstica, pero el convenio en este caso establece una tasa limitada de 5%, que es muy valioso porque este branch profit tax, como trata de equiparar la tributación de una subsidiaria con una branch, resulta que la tasa de este impuesto anual, que trata de asimilar la tributación de dividendos, es de un 30%, y el convenio lo limita a una tasa bastante reducida de 5%. Luego, si nos vamos al protocolo, como todos nuestros convenios, por supuesto tenemos que ir al protocolo para poder cerrar bien cuál es la tributación en cada caso, y tenemos, y aquí volvemos ya a esto nos había advertido ya Juan Pablo en su presentación, en el párrafo primero del protocolo tenemos una norma que la vamos a ver repetida en todos los artículos que yo voy a revisar, tanto en dividendos como intereses, regalías y ganancias de capital, porque resulta que, de nuevo, Estados Unidos tiene este régimen especial, esta política tributaria muy, muy innovadora desde un punto de vista de un país como Chile, en el sentido que tiene este check the box, o que otorga bastante flexibilidad a las empresas para decidir ser fiscalmente transparentes o no. Y muchas, incluso tiene estas entidades jurídicas que propiamente son fiscalmente transparentes. Entonces, nosotros en el caso de Chile no tenemos ese problema porque nosotros no contemplamos en nuestra política tributaria estas entidades fiscalmente transparentes. Pero el convenio, por supuesto, que se tiene que hacer cargo de esto para poder delimitar quién va a ser de acuerdo al convenio considerado como el beneficiario, en este caso, de un dividendo.
¿ya? Y por eso, entonces, en el protocolo se establece esta regla general que va a ser aplicable a todas estas rentas, diciendo que cada vez que se perciba una renta, beneficio, ganancia a través de una entidad fiscalmente transparente, van a ser las reglas del estado de residencia quien determinará si es que se considera que fue percibida esta renta por un residente. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando sea tratada por ese estado como una renta, beneficio, ganancia de un residente. Entonces, por ejemplo, Chile puede hacer una distribución de dividendos a una entidad incluso residente en otro país, por ejemplo, en España, pero si esa entidad para efectos de Estados Unidos es fiscalmente transparente y esa renta va a llegar a un residente de Estados Unidos de acuerdo a los criterios estadounidenses, entonces para efectos del convenio se debe entender, ya que de acuerdo a las normas del estado de residencia, que es Estados Unidos, que es el beneficiario de la renta, entonces perfectamente se pueden aplicar los beneficios del convenio. Es decir, es una norma muy necesaria para que las limitaciones y los beneficios del convenio puedan realmente tener aplicación cuando estas rentas pasan a través de entidades transparentes que pueden estar, también obviamente pueden estar en el territorio estadounidense. Y luego la otra norma del protocolo, que también que Juan Pablo también ya nos dio una introducción, y que la vamos a repetir también en cada uno de los artículos que estamos revisando, porque es siempre aplicable, esta saving clause. Porque en el fondo el artículo 10 hace todas estas limitaciones del estado de la fuente, el país de la fuente, respecto a la distribución de dividendos, pero la saving clause hace una advertencia, que esto en ningún caso va a impedir que Estados Unidos aplique su régimen tan especial de tributación conforme al cual él grava sobre rentas de fuente mundial, no solo a sus residentes como nosotros estamos acostumbrados, sino que también a sus ciudadanos. Entonces necesita impedir que el convenio sea un obstáculo para Estados Unidos, para él mismo, para poder gravar, cumplir con esta tributación especial que tiene no solo respecto a los residentes, sino que también respecto de sus ciudadanos. Luego, las dos últimas normas del protocolo que aquí nos competen, tenemos el párrafo 13 del protocolo, que particularmente dice que las disposiciones del artículo 3 no aplican cuando la inversión haya ingresado a Chile de acuerdo a un DL600, está de forma expresa. Y finalmente, párrafo 14 impone limitaciones, y aquí volvemos a este tema global, como lo presentó Juan Pablo de forma global. De nuevo, Estados Unidos se tiene que hacer cargo de su legislación doméstica especial, entonces se preocupa el párrafo 14 de imponer limitaciones a estas tasas de 5 y 15% que vimos en el párrafo 2, respecto de dos vehículos especiales de inversión que existen en Estados Unidos, que son estas RICs y estas REITs, en que respecto de las RICs aplica la tasa del 15%, es decir, quita la posibilidad cuando un residente en Chile tenga una inversión en este tipo de vehículos, sabe que no va a poder, o sea, en ese caso, perdón, al revés, claro, la distribución de dividendos que haga la RICs hacia el accionista residente en Chile, no se va a beneficiar con la limitación del 5% porque siempre va a aplicar la tasa del 15%. Y estas otras entidades REITs va a aplicar la tasa del 15%, pero siempre que se cumplan ciertas condiciones. Si es que no se cumplen esas condiciones, ese withholding que va a aplicar Estados Unidos va a ser con tasa completa del 30%. Eso en cuanto a dividendos. Ahora nos vamos al artículo de intereses. Bueno, nuevamente la estructura nada nuevo, completa tributación en la residencia, sin perjuicio que el estado de residencia, por supuesto, que ha de quedar crédito por aquello que haya podido gravar el estado de la fuente. ¿Y cuáles son las tasas que se contemplan? Una tasa, claro, que para la generalidad de los convenios tenemos especial nuestra tasa doméstica del 4%, está llevada al convenio, y como bien también nos anticipaba Juan Pablo, tenemos bancos, compañías de seguro, y aquí ya tenemos una novedad, porque en nuestra norma doméstica, como bien sabemos, tenemos, es tanto para bancos como para FFI o... perdón, tengo la palabra metida en inglés. Tenemos los bancos y tenemos las entidades financieras que sean extranjeras o internacionales.
Pero tenemos que el convenio otorga la tasa del 4, pero le pone mucho más requisitos a estas entidades financieras, porque exige, y aquí vemos que de alguna manera esta norma se asemeja, porque este convenio, como todos sabemos, es del 2010, pero se asemeja quizá mucho más a la nueva versión de entidades financieras extranjeras o internacionales que tenemos después de la reforma de la 21.210, porque exige que la empresa lleve a cabo activa y regularmente actividades comerciales de crédito con partes no relacionadas, y además que no haya relación entre el acreedor con el deudor del interés. Es decir, es mucho más exigente que nuestra norma doméstica de entidades financieras extranjeras o internacionales. Luego tenemos una empresa que vende a crédito, maquinaria y equipo, y finalmente adiciona empresas que en los 3 años anteriores generan más del 50% de sus pasivos de la emisión de bonos o de la captación de depósitos a interés, y más del 50% de los activos consista en créditos a personas no relacionadas. En todos estos casos, entonces, como bien decía Juan Pablo también, exceden de nuestra norma doméstica, se van a beneficiar de la tasa del 4% producto de este convenio. Y luego tenemos la tasa general, en todos aquellos casos que no aplique la tasa del 4, aplicaría la tasa del 10. Pero el párrafo tercero hace una advertencia, dice que sin el perjuicio de la tasa, que la tasa del 10% es la tasa general, por un periodo de 5 años contados desde que empieza a regir estas limitaciones en la fuente por la entrada en vigencia del convenio, la tasa va a ser de 15%. Es decir, estableció esta tasa del 10%, que en ese momento, en el año 2010, por supuesto, que era una tasa beneficiosa desde el punto de vista de la política de convenios de Chile, en que teníamos tasa de 15%, y se logra acordar. Yo me imagino que obviamente esto lo empujó Chile porque esto tenían que prever que esto iba a gatillar la cláusula de nación más favorecida respecto de muchos de los convenios que Chile ya tenía. Entonces probablemente, esto es pura imaginación porque no me consta, pero debe haber empujado por obtener este plazo de 5 años para postergar en el fondo la entrada masiva en vigencia de la tasa del 10%. Ahora, por supuesto que leyendo esta norma, lo primero que uno se pregunta es, ¿regirá la cláusula de nación más favorecida? Ahora que pasado más de 10 años, nosotros ya tenemos vigente en Chile la tasa del 10%, y producto de esta cláusula se ha extendido a varios convenios. Y la respuesta a esta consulta nos las da el párrafo 22 del protocolo, que dice que intereses, regalías o ganancias de capital que sean otorgadas por Chile en sus convenios para evitar la doble tributación, en aquellos casos en que otorguen mejores condiciones, entonces los estados contratantes se consultarán a petición de Estados Unidos a fin de reevaluar el balance de los beneficios del convenio y posiblemente negociar un protocolo que incorpore estas tasas menores o las mejores condiciones respecto a las ganancias de capital. Entonces la respuesta es que no queda vigente entonces este periodo de 5 años en que se regirá la tasa del 15% como regla general, porque no tenemos una cláusula de nación más favorecida que opere de manera automática, sino que es necesaria esta negociación de un protocolo entre ambos países. Luego llegamos al párrafo cuarto, que también tiene una norma especial, novedad en este convenio, que también nos había anticipado Juan Pablo, que es una norma de excepción antiabuso a la aplicación de tasa 4% en el caso de los back-to-back. Existiendo un back-to-back, dice el convenio, no te doy derecho a la tasa del 4%, sino que la tasa será del 10%. Y no solo back-to-back, sino que cualquier otro acuerdo que económicamente logre el mismo efecto y el interés sea equivalente al celebrar un crédito back-to-back. Ahora, esta norma, claro, ahora que nosotros, de acuerdo a nuestra norma doméstica en Chile, no otorgamos la tasa del 4%, cuando existe un back-to-back, cobra mucha importancia para los residentes en Estados Unidos esta norma, porque esos intereses que sean pagados producto del back-to-back van a estar de todas maneras beneficiadas con una limitación en la fuente con tasa del 10%, gracias a este párrafo cuarto del artículo 11, que podemos pensar que Estados Unidos fue muy previsor de querer incluirla. Luego, en el párrafo 5 tenemos la definición
de intereses, que son las rentas de crédito de cualquier naturaleza, una definición bastante amplia. Y luego sí tenemos una norma expresa que dice que la renta de créditos que dan derecho a participar en las utilidades del deudor será considerada interés si el contrato, atendido su carácter, claramente evidencia que se trata de créditos que deben intereses. Es decir, a contrario sensu, la regla general es que la renta de créditos que dan derecho a participar en estas utilidades no va a ser considerado interés para efectos del convenio. Luego, también expresamente señala, pero esto es una regla general aplicable, las rentas comprendidas en el artículo 10 no serán consideradas intereses para efectos del convenio. Luego, párrafo 6, nada que decir, nuevamente la norma a la que estamos acostumbrados de primacía de las disposiciones del artículo 7 y el artículo 14 en caso que exista un EP al cual sean atribuibles estos intereses. Y luego, en el párrafo 7, nuevamente describe la fuente de los intereses, es igual al modelo OSD, así que no tenemos novedades. Luego también una norma que hemos visto en bastantes convenios, que es la limitación al monto de los intereses entre partes relacionadas, en que sean aplicables estos límites establecidos en el artículo 11, es al monto arm's length de esos intereses, y cualquier exceso tiene que ser grabado de acuerdo a las legislaciones de los países contratantes, y obviamente sí teniendo consideración de las otras normas del convenio. Y finalmente, en el párrafo 9, tenemos dos excepciones antiabuso, que al menos yo no recuerdo haber visto en otro convenio. Uno respecto del interés contingente, es decir, determinado con respecto a ingresos, ventas, rentas, utilidades, y muchos más otros ejemplos que proporciona este párrafo 9a, señala que en este caso, cuando estemos frente a un interés contingente, de alguna forma el mismo convenio hace la recalificación, porque dice no vas a tener derecho ni a la tasa del 5 ni a la tasa del 10, que son las tasas que estamos viendo en el artículo 11, sino que a la tasa de dividendos, que es la tasa general de dividendos, que es de 15%. Y luego tenemos nuevamente una norma muy particular respecto a la legislación doméstica de Estados Unidos. Dice que si hay un exceso de intereses pagados con respecto a la propiedad de un vehículo especial denominado REMIC, en ese caso, ese exceso de intereses no estará sujeto a limitación alguna, y por lo tanto, en este caso enfocado desde el punto de vista de Chile, va a tener derecho a gravar ese exceso de interés pagado sin limitación en la fuente. Entonces tenemos ahí estas dos normas expresas antiabusos. Luego, y ahora sí para terminar, el párrafo 10 del artículo de intereses, y aquí volvemos a una norma equivalente que ya lo vimos respecto del branch profit tax, que teníamos una cláusula expresa en el artículo de dividendos que permitía a Estados Unidos, aunque esté redactada en forma unilateral, o sea, bilateral, el objetivo es permitir a Estados Unidos aplicar su branch profit tax. Tenemos aquí lo mismo equivalente, la norma del párrafo 10 del artículo 12 que permite la aplicación del branch level interest tax. De acuerdo a la legislación doméstica de Estados Unidos, se entienden estos intereses distribuidos por una branch para efectos tributarios. O sea, nuevamente tenemos como aquí tenemos como el pago, una distribución de intereses presunta por parte de la legislación de Estados Unidos para efecto de aplicar un withholding tax. Cuando aplica este branch profit tax aplicable a intereses, aplica si el monto de los intereses que fueron deducidos por la branch al momento de determinar su impuesto corporativo, su corporate tax, si supera el monto de los intereses realmente pagados durante el año, entonces se gatilla este impuesto especial, branch level interest tax. Y entonces este párrafo dice, ok, Estados Unidos, tú puedes aplicar ese impuesto sin problema. Pero, ¿con qué tasa? Como son intereses, y se trata de equiparar la tributación de este branch level interest tax al withholding de intereses normales de una subsidiaria residente en Estados Unidos, entonces por supuesto que rige las tasas, las limitaciones a la tributación de la fuente del párrafo 2, es decir, o la tasa del 5 o la tasa del 10, sin perjuicio que durante 5 años va a ser la tasa del 15. Y protocolo, ahora se nos hace más sencillo porque vamos a ver repetidas las normas que ya vimos para dividendos. Tenemos la norma necesaria, que pasa con los intereses que se reciben a través de entidades fiscalmente transparentes, ya lo vimos,
rigen las reglas del estado de residencia, norma imprescindible en un convenio con Estados Unidos. Eso está en el párrafo 1 del protocolo. Luego en el párrafo 4, nuevamente, por supuesto, tenemos la saving clause. Ninguna de estas normas de intereses, limitaciones en el país de la fuente, va a impedir que Estados Unidos grave a sus ciudadanos, como lo hace de acuerdo a su norma doméstica. Y llegamos a regalías. Javier, si te pido, si me puedes interrumpir un segundo solamente para decirme cómo vamos de tiempo. Sí, nos quedan 5 minutitos. ¿5 minutitos? Sí. Súper. Mira, mi idea era, bueno, de regalías solamente quiero que veamos cuáles son las tasas para que nos vayamos acostumbrando a las tasas de este convenio. Respecto, nuevamente, nada especial, país de residencia grava sin límites, otorgando derecho a crédito, y el país de la fuente en este caso se compromete a no gravar las regalías más allá de 2%, en el caso de que se trate de regalías por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos, donde se excluyen los bienes que están en el artículo 8 de transporte internacional, y si no, la tasa del 10%, que son en todos aquellos otros casos que están perfectamente explicitados en el párrafo 3º de este artículo. Ahora, tenemos cláusula de nación más favorecida respecto de regalías, tenemos la misma norma del protocolo, pero aquí sí tenemos la particularidad, y por favor, alguien del panel o de los participantes que me corrija, pero al menos yo estuve mirando, buscando tasas, y si bien no tenemos una cláusula de nación más favorecida automática, esta de todas formas no se gatillaría respecto a regalías porque no tenemos tasas más beneficiosas que la tasa del 2% y la tasa del 10%, que son las que se plantean en este artículo. ¿Ya? Y eso, me voy a limitar a decir eso respecto a regalías para que, creo, alcancemos a revisar este artículo que me parece más interesante, que es el de ganancias de capital. Entonces, aquí Estados Unidos se aparta bastante de su modelo, que como sabemos, salvo excepciones, solamente a Estados Unidos, y de hecho, de acuerdo a su política doméstica, Estados Unidos muchas veces no grava las ganancias de capital, particularmente bueno, yo patuamente hablo de la tributación en Estados Unidos, tratando de hacer más interesante la presentación, pero por favor, con todo el disclaimer de que puedo estar absolutamente equivocada de la tributación de Estados Unidos. Pero sí, Estados Unidos, por lo que tengo entendido, en muchos casos libera de tributación las ganancias de capital por la venta de acciones de corporations en Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente, Estados Unidos no tiene ningún incentivo en pactar una limitación en la fuente, pero sí lo hace en el caso convenio de Chile, nos demuestra que sí algún poder negociador tenemos frente al monstruo de Estados Unidos. Entonces tenemos aquí una norma que nos parece muy normal, tributación sin limitación en la fuente por la venta de bienes inmuebles. ¿Ya? Ahora sí, esta norma es particular respecto de la norma a la que estamos acostumbrados, en el sentido que no solamente el párrafo primero se refiere a esta tributación sin limitación en la fuente en la venta de bienes inmuebles, sino que también el párrafo segundo, y dice que se incluyen dentro de este concepto los bienes inmuebles mencionado en el artículo 6, que ya es bastante más amplio que la venta de bienes inmuebles. Luego tenemos una referencia expresa a la legislación interna de Estados Unidos diciendo que la participación también en bienes inmuebles, según él mismo lo define en su legislación doméstica, para lo cual ellos aplican un complejo asset ratio test. Y luego tenemos una norma especial de Chile diciendo que en el caso de Chile también se considerará entonces la venta de inmuebles una participación equivalente en bienes inmuebles situada en Chile, y esto incluye acciones y otros derechos cuyo valor proviene en más de un 50% de bienes inmuebles situados en Chile. Es decir, de alguna forma, o no, mal dicho, directamente esta norma, a mi interpretación, es más amplia respecto de la tributación sin limitación en la fuente respecto de venta de bienes inmuebles. Y aquí les copié una norma interesante que está en las technical explanations respecto del convenio particular de Estados Unidos con Chile, en que expresamente señala que en la redacción, esto no se hace patente en la versión en español del convenio con Estados Unidos, sí en la versión en inglés,
y el mismo Technical Explanation hace atención en el hecho de que este convenio se refiere a las gains que son atribuibles a la enajenación de bienes inmuebles. No así como el modelo OCDE, que habla de ganancias por la enajenación, es decir, quiere destacar que su concepto es más amplio y por lo tanto captura situaciones respecto de vehículos particulares de Estados Unidos en que también se va a entender que aplica la tributación sin limitación en la fuente porque este concepto de bienes inmuebles es amplio. Luego tenemos tributación sin limitación en la fuente por la venta de muebles atribuibles a un establecimiento permanente o por la venta del propio establecimiento permanente, la misma norma que estamos acostumbrados en todos nuestros convenios. Y también el párrafo 4, ninguna novedad, solo se graba en país de residencia estos bienes que están contemplados en el artículo 8 relacionados con transporte internacional. Ahora, llegamos a la norma de venta de acciones. En la venta de acciones, ¿cuándo habrá derecho a gravar en el país de la fuente, pero con un límite del 16%? De acuerdo al convenio, en aquellos casos que se trate de enajenación de acciones u otros derechos de una sociedad residente del otro estado contratante. Es decir, como regla general podríamos decir que rige entonces la tasa del 16. Ahora, el protocolo nos señala, el párrafo 16, que si el impuesto de primera categoría en Chile llegara a subir de un 30%, solo se va a gravar en el país de la residencia. Es decir, tenemos esta pequeña, como hemos podido ver en varias normas, tenemos estas advertencias por parte de Estados Unidos que si nosotros hacemos modificaciones importantes en nuestra legislación doméstica, esto puede tener consecuencias en el convenio. Ahora, seguimos en venta de acciones, pero ¿cuándo, en el caso de una venta de acciones, habrá solo tributación en residencia? Tenemos cuando la venta sea efectuada por un fondo de pensiones residente en el estado contratante del país de la residencia, también cuando el enajenante sea un fondo mutuo u otro inversionista institucional de acciones con presencia bursátil en una bolsa de valores reconocida que esté ubicada en ese estado contratante. Y además el protocolo en el párrafo 17 complementa que en este caso, para ser considerado inversionista institucional es necesario tener menos de un 10% de participación en el capital o utilidades de la sociedad cuyas acciones se enajenan. Y finalmente, otro caso de excepción en que solo habrá tributación en la residencia, y aquí tenemos lo que Juan Pablo ya nos había advertido, tenemos una norma muy similar a la norma del artículo 107, que establece que solo tributará en residencia cuando se trate de la enajenación de acciones con presencia bursátil en una bolsa de valores reconocida ubicada en ese otro estado contratante. Y aquí tenemos los requisitos de que estas acciones tienen que ser adquiridas y vendidas en una bolsa de valores, y vamos a encontrar normas bastante similares al artículo 107. Entonces ahora que se terminó, producto de la reforma de febrero, este beneficio del 107, por supuesto que esta norma cobra mucha importancia. Y para terminar, también tenemos casos de tributación en el país de la fuente sin límites por venta de acciones, y aquí estamos acostumbrados también cuando se derive más del 50% del valor de esas acciones producto de inmuebles, y sí tenemos una especialidad respecto de la participación, porque aquí hace una diferencia entre acciones y entre otros derechos. Y yo creo que, solo para cerrar, simplemente nuevamente tenemos la cláusula de nación más favorecida, no automática, que hay que negociar, pero en todo caso, a mi parecer, respecto de ganancia de capital, por lo que alcancé a revisar, no aplicaría de todas maneras porque no tenemos normas más favorables en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javiera, porque tenías mucha pega. Y una maratón, perdón, una maratón. Así que no, pero estuvo perfecto porque abordaste todo súper bien y bueno, son temas que, como decíamos antes, necesariamente había que tocar porque son muy interesantes y tienen muchas implicancias. Para finalizar entonces, y siguiendo con temas que van a tener muchas implicancias y efectos en relación a este convenio cuando entre en vigor,
los voy a dejar con Rodrigo Stein, que nos va a hablar sobre la cláusula de limitación de beneficio en este convenio. Rodrigo, estamos viendo tu pantalla. Ahí sí. Perdón, que estaba en silencio. Déjenme poner en modo presentación. ¿Lo ven ahí o lo ven bien, Javier? Vemos la pantalla como del presentador. Hay que cambiar. Déjame cambiar. Ahí sí. Ahí está perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Un gusto estar aquí otra vez con Juan Pablo, Javiera y Javier haciendo esta charla técnica. Y bueno, ahora mi idea es, como les anticipaba Javier, hablar de una norma bien particular de los convenios de doble tributación de Estados Unidos. Y bueno, en específico, con un enfoque específico en el convenio con Chile, que es este artículo cláusula de limitación de beneficios. Esta norma de limitación de beneficios es algo que fue introducido por Estados Unidos en sus orígenes y era algo bastante particular a los tratados de Estados Unidos. No había nada equivalente en los convenios que seguían el modelo de la OCDE o de las Naciones Unidas. Y bueno, en la época que se firmó el convenio con Chile, eso seguía siendo así. Luego, producto del desarrollo del trabajo de la OCDE respecto de los esfuerzos anti-erosión de la base imponible, uno de los grupos de trabajo, la acción 6, que se dedicó a trabajar sobre la prevención del otorgamiento de beneficios bajo convenios en circunstancias apropiadas, se fue desarrollando también este concepto de limitación de beneficios a efectos de convenios, y hoy día, si ustedes ven el modelo actual, el modelo de la OCDE del año 2017, incluye en el artículo 29 la posibilidad de los estados contratantes de acordar una cláusula de limitación de beneficios en su versión simplificada, pero también en una versión detallada que se parece a lo que establece el convenio de Estados Unidos con Chile. ¿Ya? Entonces igual es interesante abordar un poco más en detalle el contenido de este tipo de cláusula, porque ya va a empezar a ser relevante para futuros convenios, y también tener una aproximación práctica, qué significan en la práctica todas estas normas. ¿Ya? Antes de partir en el detalle, un par de cosas generales. La cláusula de limitación de beneficios es una norma antiabuso, es decir, lo que se busca es que los beneficios que un residente pueda obtener bajo un convenio se otorguen efectivamente a personas que tienen la calidad de residente. Entonces, como sabemos, la regla general es que, en primer lugar, para poder obtener beneficios bajo un convenio de doble tributación, el primer requisito es ser un residente, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa. Luego, en algunas disposiciones del convenio hay normas adicionales que exigen ciertas condiciones para impetrar los beneficios, por ejemplo, en el caso de dividendos, intereses, regalías, de que el residente no basta con que sea residente, sino que esa persona tiene que ser el beneficiario efectivo de la renta. Ahora, a pesar de eso, el fenómeno del treaty shopping es bastante conocido y justamente la respuesta que tuvo Estados Unidos frente al treaty shopping fue incluir estas cláusulas de limitación de beneficio en sus convenios como un mecanismo adicional. Es decir, Estados Unidos quería asegurar que un residente en un tercer país que no tenía un convenio con Estados Unidos pudiera, a través de estructuras artificiosas o sin mayor sustancia, poder acceder a los beneficios que otorgan los tratados de doble tributación que Estados Unidos ha firmado. Y como les anticipaba o comentaba, este mismo desarrollo fue posteriormente recogido por la acción 6 del plan BEPS de la OCDE, y finalmente también fue incorporado como una alternativa al estándar mínimo del instrumento multilateral, como un mecanismo para evitar el uso abusivo de convenios.
y como sabemos, en el caso de Chile, efectivamente, si bien Chile indicó que como una medida provisoria acepta el test del propósito principal del convenio, indica en su reserva que la intención de Chile es que donde sea posible y a través de negociaciones bilaterales incorporar una cláusula de limitación de beneficios para precaver el uso abusivo del convenio. Entonces, como les comentaba, esta cláusula lo que busca es evitar el treaty shopping a través, y de qué forma, preveniendo que residentes de terceros países obtengan beneficios que no están en un acuerdo recíproco entre su país y el país del convenio. Y una de las características relevantes y lo que lo diferencia a lo mejor de una norma general antiabuso es que son condiciones objetivas. Es decir, a diferencia del test del propósito principal, aquí no se toma en cuenta el propósito o la intención del contribuyente, sino que son una serie de test o de condiciones objetivas que si se cumplen, o si el residente cumple con alguna de ellas, tiene derecho a impetrar los beneficios del convenio, independiente de cuál haya sido su intención o propósito al establecer una determinada estructura. ¿Ya? Eso es relevante tenerlo en cuenta. Luego, si ustedes han leído esta norma, la limitación de beneficios, que en el convenio de Chile con Estados Unidos se encuentra en el artículo 24, es un artículo bastante extendido y complejo y de alguna manera esto ayuda a estructurarlo. ¿Ya? Está dividido en 6 párrafos el artículo 24. El primero está la regla general, que establece que solo los beneficios del tratado solo se otorgan en la medida que se cumplan con las condiciones que establece el artículo 24. El párrafo 2 enumera una serie de situaciones en que un residente o una persona residente es considerado un residente calificado a los efectos de obtener un beneficio bajo el convenio. El párrafo 3 establece una situación adicional en caso, aun cuando una persona no sea considerada un residente calificado, puede también obtener los beneficios del convenio en caso que desarrolle actividades comerciales o de negocios de manera activa en uno de los países. Luego el párrafo 4 es la decisión de otorgar los beneficios recurriendo a la autoridad competente. Hay una norma que regula los casos triangulares en el párrafo 5, y el párrafo 6 finalmente termina con ciertas definiciones de conceptos o términos que usa el mismo artículo 24. Entonces, antes de entrar al detalle de la norma, una pregunta relevante, es decir, que uno debe hacerse es, bueno, ¿qué pasa si cumplo o no cumplo? O sea, ¿qué beneficios bajo el convenio puedo obtener si es que soy considerado un residente calificado? Entonces, no son todos los beneficios bajo el convenio, sino que son solo los beneficios que el mismo convenio establece que se otorgan a los residentes, que se requiere ser un residente para obtener ese beneficio, y aquí están enumerados algunos ejemplos. Están los casos de la limitación o la eliminación de la tributación en el estado de la fuente para los distintos tipos de rentas enumerados entre los artículos 6 y 22 del convenio. También el artículo 23, que establece los métodos de eliminar doble tributación, exige que el que impetra ese beneficio sea un residente, y también la norma de no discriminación también se otorga a residentes de uno de los estados contratantes. Entonces, todos esos casos, además hay que cumplir con la condición de ser un residente calificado. Pero hay algunas cosas que establecen el convenio que no te exigen ser residente. Por ejemplo, para acceder al procedimiento de acuerdo mutuo, no hay un límite de que solo los residentes de los estados contratantes pueden acceder a esa posibilidad. Y también el artículo 28, que se refiere a miembros de misiones diplomáticas y consulares, se aplica a personas
que tienen esta calidad independiente del país de residencia. Y en esos casos, obviamente, no tienen que cumplir con la condición de ser un residente calificado. Entonces vamos viendo aquí las categorías, obviamente son bastantes, y subrayé ahí algunas que creo que son importantes en explicar en un poquito más de detalle. Lo relevante de esta norma es que el artículo 2 se aplica automáticamente, es decir, en este caso no se requiere una autorización o un pronunciamiento previo de la autoridad competente para ser considerado un residente calificado, sino que es el propio contribuyente que tiene que hacer el análisis y concluir si es que cumple con las condiciones y en ese caso aplicar derechamente los beneficios del convenio. Eso no quiere decir que posteriormente y en el curso de una fiscalización, obviamente la autoridad pueda determinar que el contribuyente aplicó erróneamente estas reglas y finalmente no tenía derecho a los beneficios que ha reclamado bajo el convenio, ¿ya? Entonces vamos viendo en un poquito más detalle estos tipos de residentes calificados que son un poquito más complejos, ¿ya? Entonces, una de estas es que una de estas categorías son las sociedades que cotizan en bolsa, que por el hecho de cotizar en bolsa, en principio son un residente calificado, pero necesita cumplir con ciertas condiciones adicionales, aparte de transar en bolsa. Uno es que las acciones tienen que ser transadas regularmente en una o más bolsas de valores reconocidas, y además cumple con requisitos adicionales, alternativos. Uno, que la bolsa donde cotiza principalmente está ubicada en el estado contratante, donde la sociedad es residente, es decir, si es una sociedad cotizada en Chile, las acciones cotizan en una bolsa establecida en Chile, o bien, si es que cotiza en una bolsa en un tercer país, la sede principal de la dirección efectiva y control de esa sociedad está en el estado contratante del cual la compañía es residente, es decir, en Chile, ¿ya? Estos conceptos de qué es lo que se entiende por bolsa de valores y qué se entiende por la sede de dirección principal, sede principal de dirección efectiva, están definidos en el párrafo 6 de esta norma. Y ahí está el listado de bolsas reconocidas, que en el caso de Estados Unidos es Nasdaq y cualquier otra bolsa registrada ante el Security and Exchange Commission. Y en el caso de Chile está la Bolsa de Comercio, la Bolsa Electrónica, la Bolsa de Corredores y cualquier otra bolsa reconocida por el convenio hace referencia a la Superintendencia de Valores, que es la denominación que la autoridad tenía en el momento en que se firmó el convenio. Y además da la posibilidad de que las autoridades competentes acuerden que alguna otra bolsa sea considerada como una bolsa reconocida. Un punto relevante es que la norma hace referencia a que las acciones sean cotizadas regular o principalmente. Ese término no está definido y por lo tanto, de acuerdo a las normas generales de interpretación del convenio, habría que entender que el significado que tiene esa expresión hay que dárselo bajo las leyes del país que aplica el impuesto en cuestión. Es decir, si estamos hablando de un impuesto a los dividendos pagados por una compañía chilena, habrá que determinar qué significa que una compañía esté regularmente cotizada bajo la normativa chilena, y viceversa. Habrá que considerar la normativa de Estados Unidos en caso que se esté tratando de obtener un beneficio fiscal otorgado por Estados Unidos. Esta norma de cotización en bolsa también tiene un subpárrafo para las compañías que sean subsidiarias de empresas que cotizan en bolsa, para lo cual se requiere que esta subsidiaria tenga como propietarios o accionistas 5 o menos sociedades que son residentes calificados por cotizar en bolsa, ¿ya? Que estos sean dueños directos e indirectos de esta subsidiaria
y que en la suma, en el agregado, al menos el 50% del derecho a voto y valor de las acciones de la compañía subsidiaria sea de propiedad de estos 5 o menos sociedades que son residentes calificados. Otra categoría interesante y que los requisitos son bastante extensos, no sé si nos alcanza el tiempo para cubrir todo esto, es el de sociedades matrices de grupos multinacionales, o en inglés se denominan headquarter companies. Esto es bastante particular porque no está en el actual modelo de la OCDE y tampoco está en el modelo de convenio que tiene Estados Unidos. Hay solo unos pocos convenios que tiene Estados Unidos que tienen a esta disposición. Uno de esos ejemplos es Holanda, ¿ya? Y bueno, para calificar como residente calificado bajo esta norma hay que cumplir una serie de requisitos, son alrededor de 7 requisitos. Uno es que la sociedad ejerza o lleve una parte sustancial de la supervisión y administración general del grupo, ¿ya? Esta actividad puede incluir una actividad financiera, pero esa actividad financiera no puede ser la actividad principal de la sociedad matriz, ¿ya? También tiene el requisito es que sea multinacional, es decir, tiene que tener actividades en al menos 5 países y que la actividad en cada uno de esos países representa al menos un 10% de la renta bruta del grupo. También se exige que las actividades que se hagan fuera del país donde la sociedad matriz tiene su residencia sean menos del 50% de la renta bruta del grupo, ¿ya? Y además también hay un requisito de que no más del 25% de la renta bruta proviene del otro estado contratante. Es decir, si estamos hablando de una sociedad matriz chilena, no más del 25% de su renta bruta puede provenir de Estados Unidos. Hay una norma aquí que dice que si no se cumplen estos requisitos en un año, se pueden ver la renta bruta promedio de los 4 años previos, ¿ya? Y luego hay ciertos requisitos también de sustancia para calificar como sociedad matriz, es que la autoridad que se ejerce sea independiente para llevar a cabo supervisión y administración general del grupo, es decir, que no haya otro órgano que le dé instrucciones a la sociedad matriz. Esta sociedad matriz tiene que estar sujeta a reglas generales de tributación en su país de residencia. Esto, por ejemplo, sería el caso de las sociedades plataforma, que sabemos que hoy día no existen, pero esta norma hubiera excluido a las sociedades plataformas de la posibilidad de ser considerada como una sociedad matriz para estos efectos. Y además se dice que la renta obtenida en el otro país, por ejemplo en Estados Unidos, estamos hablando de una sociedad matriz chilena, esté conectada o sea incidental al negocio que se desarrolle en todos los países donde la multinacional opera, ¿ya? Luego, otra norma interesante que permite a una persona ser un residente calificado es que es esta cláusula que se llama de propiedad y de erosión de la base. Cuando una persona distinta a una persona natural, en el fondo, tiene propietarios que sean residentes calificados por ser personas naturales, organismos públicos, entidades exentas o fondos de pensiones, que esos propietarios tengan al menos el 50% de los derechos de voto y el valor de las acciones de esa persona, ¿ya? Y además, aparte de ese test de propiedad, de que tienes esas personas que representan al menos el 50% de la propiedad, también hay un test de erosión de la base, que requiere que no más del 50% de la renta bruta de esa persona sea pagada o devengada directa o indirectamente a personas que no sean residentes en ninguno de los estados contratantes, que esos pagos sean pagos deducibles para efectos de impuesto a la renta, y se excluyen de este tipo de pagos los pagos hechos básicamente en el curso ordinario de negocios
y que cumplan con reglas de precios de transferencia. Entonces, cumpliendo con estos requisitos de propiedad y erosión de la base, una persona también puede calificar como residente calificado. Esos son los residentes calificados del 24, párrafo 2. Un texto alternativo que les comentaba es el de una persona distinta a una persona natural que desarrolla una actividad de comercio o negocio en uno de los estados contratantes. Y aquí vamos viendo un ejemplo de una compañía, por ejemplo, que desarrolla actividades en Chile, ¿ya? Entonces, aquí también hay una serie de requisitos, ¿no? La norma no define lo que es una actividad de comercio o negocio, y para eso sí tenemos presentes que en Estados Unidos es un concepto que está muy desarrollado por la normativa americana, y que básicamente se refiere a una unidad de negocios que puede operar independientemente y que pueda tener una rentabilidad independiente, ¿ya? Pero sí hay exclusiones. Por ejemplo, se excluye de este concepto las actividades de invertir en rentas, en acciones o gestión de inversiones por cuenta propia, a menos que se trate del negocio de un banco, compañías de seguros o agencias de valores, ¿ya? Hay requisitos adicionales. El desarrollo de este negocio activo, que la renta que se obtenga, por ejemplo, sea relacionada o incidental al negocio desarrollado en Chile. Y esta relación puede ser agua arriba, es decir, la renta que se obtiene proviene de insumos o provisión de partes o piezas, por ejemplo, a una fábrica en Chile. Puede ser aguas abajo, es decir, que la persona en el otro estado contratante venda productos elaborados por una fábrica establecida en Chile, o también puede ser una relación paralela, es decir, que ambas compañías vendan el mismo tipo de productos o que presten el mismo tipo de productos, ¿ya? Eso lo que busca es que, por ejemplo, una compañía con sede en Brasil, que tiene una filial en Chile que invierte en Estados Unidos, tenga esta actividad de comercio o negocio en Chile suficiente, y que esa actividad de negocio o comercio en Chile sea relacionada o incidental al negocio desarrollado en Brasil. Y un tercer requisito es que esa actividad que se desarrolla en Chile sea sustancial en relación al negocio o comercio que se lleva a cabo en el otro país. Y ahí lo que se busca es, hay que hacer un análisis caso a caso, y para evitar que se establezca en Chile una actividad mínima para calificar a esta condición. Pero el problema de esto es que en el convenio de Chile, a diferencia de otros convenios que tiene Estados Unidos, no existe una regla de protección mínima, un safe harbor que te establezca qué se requiere para que la actividad se entienda que es sustancial. No sé cómo vamos con el tiempo, Javier. Creo que ya estamos más o menos en la hora, y por eso mismo ya voy terminando. Pero dale 2 minutitos más para cerrar. Sí, esto simplemente para hacer referencia a otra alternativa que existe bajo el convenio. Es que si es que no se cumple con ninguna de las condiciones para ser considerado un residente calificado bajo el párrafo 2 del artículo 24, tampoco se cumple con la condición de desarrollar un comercio o una actividad de negocio bajo el párrafo 3, existe la posibilidad de aplicar o solicitar que se concedan los beneficios del convenio a la autoridad competente respectiva, ¿ya? El párrafo 4 establece que en este caso el residente debe solicitar a la autoridad competente que se le otorguen los beneficios, pero en este caso la carga de la prueba, por así decirlo, está en el residente. Para que la autoridad competente pueda otorgar el beneficio, se exige que el residente acredite clara o fehacientemente las razones no tributarias
para la estructura que ha establecido y bajo la cual obtendría el beneficio bajo el convenio, ¿no? Ahora, el poder de la autoridad competente bajo esta norma es bastante amplio, el poder discrecional, ¿no? Puede establecer ciertas limitaciones a los beneficios, por ejemplo, a determinados tipos de renta, establecer condiciones en que los beneficios solo se van a otorgar por un determinado tiempo, etc. Y además, como es un poder discrecional, en la práctica lo que sucede es que para que el procedimiento para obtener el beneficio bajo decisión de autoridad competente es muy engorroso, toma mucho tiempo y es bastante complejo. Con lo cual, si es que el residente no ha cumplido con ser un residente calificado bajo párrafo 2 o desarrollar actividades de negocio o comerciales bajo párrafo 3, es muy difícil que pueda obtener el otorgamiento de beneficios bajo la decisión de autoridad competente. Y para terminar solamente, y aquí yo sé que la letra está bastante chica, pero cuando se les comparta la presentación van a poder abrir los archivos en que van a tener los textos de las cláusulas de limitación de beneficios, tal como está en el convenio entre Chile y Estados Unidos, como está en el modelo de Estados Unidos del año 2016, y también la versión de limitación de beneficios, la versión simplificada que está en el modelo de la OCDE. Y ya terminando, una de las cosas que llama la atención como gran diferencia entre estas tres versiones es que el artículo 24 del Convenio de Chile-Estados Unidos no tiene lo que se llama la posibilidad de obtener beneficios derivados o derivativos, que sí está en el modelo de Estados Unidos del 2016 y el modelo de la OCDE. ¿Y en qué consiste esto? Es que si una persona, si un residente no cumple con las otras condiciones, sí podría tener los beneficios convenios si es que al final sus propietarios son residentes calificados en algún otro país que tiene un convenio. Es decir, por ejemplo, un accionista español de una compañía chilena y la compañía chilena invierte en Estados Unidos. Si la compañía chilena no es un residente calificado bajo convenio Chile-Estados Unidos, la cláusula de beneficios derivados permitiría igualmente obtener el beneficio si es que el accionista español es un residente calificado bajo el convenio España-Estados Unidos. Y con eso ya doy por terminada la presentación y dejo abierto la discusión para hacer preguntas y un pequeño debate si nos da el tiempo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hasta con material didáctico en la presentación, que a todo esto estaban preguntando en el chat. Nosotros vamos a colgar luego este video y la grabación, así como los materiales en la página del Comité Científico de IFA. Así que van a contar con ese material ahí. Tenemos algunos minutitos para preguntas, algunas nos han llegado y quisiera partir con una pregunta más o menos general para Javiera respecto, y como aprovechándonos también de su pasada experiencia como coordinadora de política tributaria en el Ministerio de Hacienda, si nos puede contar un poco cómo ve ella, cuáles son los próximos pasos de implementación de este convenio, los timings quizá, y contarnos un poquito la historia detrás de este movimiento que hubo en marzo de este año. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, como todos sabemos, este fue un gran paso después de tantos años. O sea, la piedra de tope en este sentido ha sido absolutamente el Senado de Estados Unidos. Entonces, claro, se aprobó por la Comisión de Relaciones Exteriores, en el fondo da esta recomendación de aprobación por el Senado, pero sigue vigente esa historia que yo creo que todos conocemos respecto a este senador republicano Ron Paul, que tiene problemas con las cláusulas de intercambio de información en los convenios.
Pero yo la verdad es que tengo bastante la esperanza, o sea, no me cabe duda, bueno, esto lo hablo totalmente de mi impresión personal. Nosotros, o sea, el tiempo que a mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda, nosotros teníamos la instrucción y el apoyo absoluto para empujar en todo lo que pudiéramos la aprobación del convenio, pero esto dependía totalmente de Estados Unidos, y lo que nosotros hicimos como Ministerio de Hacienda fue estar en constante y directa comunicación con Treasury, que también se veía muy interesado en la aprobación del convenio. Bueno, yo me imagino también que con todas las vicisitudes que estaban pasando políticamente en nuestro país y las reformas tributarias que han habido y aquellas que se supone que van a haber, yo creo que motivaron de alguna forma a Treasury para, dentro de su política, querer apoyar la aprobación de este convenio. De alguna forma se transformó más importante para Estados Unidos y para las compañías estadounidenses, y eso ayudó, y me consta también que hay mucho empuje para lograr este paso que se dio en la comisión, pero luego falta, por supuesto, la aprobación en el floor. Yo tengo bastante esperanza de que eso ocurra, y ahora viene el tema concreto. Una vez que eso ocurra, está este tema de que la recomendación que hace la Comisión de Relaciones Exteriores es que se apruebe con estas reservations que dicen relación con la reforma del año 2017 de Estados Unidos. Entonces, como el convenio fue aprobado en el Congreso chileno el año 2015, la primera pregunta que uno se tiene que plantear es, ¿eso significa que el convenio tendría que volver a ingresar en nuestro Congreso y volver a ser aprobado? Yo instintivamente, yo me imagino que sí, pero esta es una pregunta netamente de los expertos en derecho internacional privado, y obviamente la experiencia que tenemos en otros convenios bilaterales, especialmente, que el otro país haya hecho una reservation. Idealmente no, pero yo me siento muy confiada independientemente de la coyuntura política que haya en el momento determinado. Yo confío en que esto, al igual como se ha hecho con la política de tributación internacional de Chile, los parlamentarios van a ver esto como una política país, y yo creo que va a ser transversal el entendimiento de la importancia que tiene este convenio, y aún así, lamentablemente, obviamente, que pase nuevamente a nuestro Congreso implica mayor periodo de trámite, necesariamente ese periodo de trámite legislativo. Pero yo, al menos, no sé si soy ingenua, pero yo no dudo en que, aunque cuando tuviera que volver a ser aprobado, lo va a hacer, y que todos debiéramos estar muy contentos si es que logramos realmente la entrada en vigencia de este convenio. Claro. Y sí, quizá te complemento, porque esto salió también, esto fue publicado, que en estas conversaciones que tuvimos con Treasury, cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, paralelamente negociamos un protocolo. Pero esto era pensando, porque ya Estados Unidos había manifestado esta dificultad, porque también Treasury había hecho como la advertencia técnica de que podían haber problemas entre la reforma de Estados Unidos del 2017 y el convenio. Y entonces estaba esta duda si el Senado iba a estar dispuesto o no a aprobar el convenio con estas reservations que Treasury ya había diagnosticado que eran necesarias. Entonces, por eso nosotros, como plan B, en ese momento, negociamos rápidamente un protocolo modificatorio muy acotado para hacernos cargo de esta dificultad de Estados Unidos con su reforma, más algunas normas que trataban simplemente de dar cumplimiento a los estándares mínimos de BEPS, pero la tramitación de ese protocolo quedó congelada porque se avanzó finalmente con esta aprobación con reservations por parte del Senado. Así que no pude contestar tu pregunta completamente, pero espero haber dado luces en ese sentido. No, pero súper bien, porque nos contaste también la interna. Ahora, yo también tengo la impresión de que esto debiese pasar porque hay una política, como tú decías, tributaria detrás, permanente en el tiempo. Y lo que parece ser también una política permanente en el tiempo, y esta es pregunta para Juan Pablo, es la protección intensa que quiere siempre tener Estados Unidos respecto de sus residentes, y eso se manifiesta en el convenio, en particular en la norma antidiscriminación, que, como tú nos comentabas, Juan Pablo, tiene algunas particularidades en este convenio. Respecto de esa norma antidiscriminación,
recuerdo que hubo, al menos acá internamente entre nosotros, algunos cuestionamientos respecto de las normas que limitaban, por ejemplo, la deducción como gasto en las regalías del artículo 31, número 12, y así otra. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú la relación de esa intensa norma que protege a los residentes estadounidenses frente a la discriminación con normas de nuestra legislación interna que se podrían ver afectadas por la misma? Sí, a ver, es un buen punto, Javier. Como comentaba anteriormente, un rasgo distintivo de la cláusula no discriminación del modelo de Estados Unidos es el uso y un lenguaje adicional que hay respecto a US citizens y nationals, que de alguna manera es distinto y que ellos protegen de sobremanera que no haya a haber una discriminación en ese sentido, más allá de la normal que otorga el modelo a los que son residentes de Estados Unidos, da esta protección especial. Y también diría yo que hay un wording adicional que, si bien no es propio del modelo de Estados Unidos, también lo tiene la OECD. Chile muy pocas veces lo había recogido, y particularmente al año 2010 lo había recogido muy poco. Ahora se puede ver en Holanda y otros convenios, pero sigue siendo la excepción, que es esta norma que es especial sobre la deducción de intereses, que por ejemplo no la ve en la mayoría de las cláusulas de no discriminación, por ejemplo con UK y otras, donde te dice que la deducción de los intereses particularmente tiene que ser dada en las mismas condiciones que a un residente. Y como tú bien comentabas, el tema de la cláusula de no discriminación, más allá de ser objeto de estudio académico y de algunos casos, tuvo un impacto en Chile muy concreto cuando se le preguntó a Impuestos Internos si es que esa cláusula de no discriminación podía hacer inaplicable el límite de deducción de regalías de 4% del 31/12. La verdad es que antes de que conociéramos estos oficios del 2020, estos dos oficios, la verdad es que esto se lo había preguntado a Impuestos Internos con mucha anterioridad, y Impuestos Internos siempre había dicho que no, y obviamente no hay nada escrito de eso, pero lo que se sabe es que muchas preguntas se retiraron. Y cuando Impuestos Internos finalmente accede a que la cláusula de no discriminación de los convenios eh, impide esa limitación del 31/12, bueno, primero lo hace a través de un oficio muy particular con Dinamarca, que a mi juicio no esclareció las cosas, porque básicamente se fundó en una línea de ese convenio que solo está en el caso de Dinamarca. Pero después, cuando lo abre con Suiza, ya hace una cláusula de no discriminación más general y dice que efectivamente no se puede aplicar en esos casos la limitante del 4% del 31/12. Lo interesante es que cuando Impuestos Internos finalmente abre esa compuerta, uno mira la tramitación de la reforma tributaria del 2020 y el artículo 31, número 2, estaba siendo derogado. Entonces yo siempre, cuando lo leí, dije, bueno, en el último, en el sobretiempo, en los descuentos del 31/12, se da esta norma. Pero finalmente después del 31/12 se reintrodujo a la ley y el oficio sigue estando. Respecto a la última parte de tu pregunta, si pudiera tener otra extensión, conversábamos que efectivamente nos llegan muchas preguntas sobre el 31, inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, esta norma de la reforma tributaria de Bachelet del 2014, que rige el 2015, que únicamente te deja deducir como gasto cuando tú has pagado servicios, royalty o intereses, cuando la situación es cross-border relacionado. Y este tema es más complejo. También yo creo que este tema no va a tener la puerta que tuvo el 31/12, o que tuvo al final el 31/12. Yo creo que para Impuestos Internos es una norma antielusión muy importante. Básicamente, lo que está detrás de esa norma es que antes del 2015 uno podía diferir el withholding tax todo lo que quisiera y tomar el gasto en base de vengar. Esa norma te dice, no, cuando se da esta situación, usted tiene que tomarlo sobre base pagada. ¿Por qué solo la situación cross-border relacionada? Bueno, porque cuando no es relacionado, la verdad es que uno tiene poco control de cuándo paga o no paga si está frente a un no relacionado. Entonces tiene sentido que las situaciones de abuso se den ahí. Y a nivel local, si bien siempre es devengado, no se distingue relacionado o no relacionado, de alguna manera el acreedor no relacionado o relacionado tiene que reconocer el ingreso sobre base de vengada. De todas maneras, el convenio con Estados Unidos da un lineamiento especial sobre deducción de intereses que a mi juicio podría ser analizable, que alguien pudiera alegar la inaplicabilidad al menos de intereses
como digo, el wording especial que tiene este convenio en relación a otro. Estados Unidos tiene una norma parecida al 31 inciso tercero, que es la sección 162 del US Tax Code, y también se ha generado un nivel de discusión sobre el impacto de la norma de no discriminación. Así que eso yo te podría decir, es un convenio que probablemente, como no está aprobado, todavía no se le hace ese testeo a través de preguntas y todo, pero sin duda es uno de los tantos puntos interesantes, Javier. Súper, muchísimas gracias. Y respecto a normas antielusión, que algo tú comentaste, Juan Pablo, y esta es una pregunta para Rodrigo, que a mí me parece muy interesante, es cómo se relacionaría o cómo se podría conjugar estas normas del convenio de limitación de beneficios con nuestra norma interna general antielusión. Si hay algún punto de conexión, si hay primacía, ¿qué opinas tú, Rodrigo? Sí, no, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que esperar un desarrollo de eso, pero en mi opinión le da alguna vuelta. Por una parte está la dificultad de ver cómo aplicaría la norma general antielusión de nuestra ley, considerando que la norma excluye la posibilidad de aplicarla cuando existe una norma específica antielusión. Y esta cláusula de limitación de beneficios, hay consenso general de que es una norma específica antielusión. Entonces, uno podría decir, no, en este contexto, si califico como residente, si soy considerado un residente calificado, como veíamos, son circunstancias objetivas, da lo mismo cuál es mi intención, da lo mismo cuál es mi propósito, da lo mismo qué es lo que busco, califico, tengo derecho a beneficiarme del convenio. Pero creo que ese análisis tiene que ir un poco más allá y finalmente el propósito de las normas antielusión es un poquito más amplio y creo que de alguna manera la norma de limitación de beneficios con la norma general antielusión tienen que complementarse, ¿ya? Entonces, en una situación particular, uno podría decir, lo primero que tendría que hacer Chile, por ejemplo, en este caso, es bajo su norma antielusión general, identificar, por ejemplo, quién es el beneficiario efectivo de una renta. Por ejemplo, Chile está pagando un dividendo a una persona en Estados Unidos. Bueno, veamos efectivamente si es que esa estructura tiene motivos económicos, legales, como habla la ley chilena, para concluir que esa persona, ese residente en Estados Unidos, es el beneficiario efectivo de la renta. Y para eso aplico norma general antielusión. Ahora, una vez que yo haga esa determinación y concluya que el residente es el beneficiario efectivo, bueno, ahí sí tengo que aplicar la cláusula de limitación de beneficio para ver si es que ese beneficiario efectivo pues, es considerado, cumple con las condiciones para ser considerado un residente calificado o cumple con alguna de las otras test que establece la norma para poder obtener los beneficios del convenio. Súper interesante. ¿Tenemos algunas otras preguntas que nos han llegado respecto de desintegración? Algo conversó Javiera en su presentación, pero considerándola ahora, a mí me parece que ustedes tres, los expositores, cubrieron, pero espléndidamente todos los temas que tenían que tratar. Algunos de ellos eran como decíamos, súper largos, áridos, pero todos súper interesantes, así que yo, en nombre de IFA y bueno, de todos los que participaron, quería agradecerles a, bueno, Javier, a Rodrigo, Juan Pablo, por estar siempre disponibles para estos eventos y por participar, y a todas las personas que participaron en la charla también, de nuevo, invitarlos a las actividades de IFA, particularmente la actividad que va a tener lugar la próxima semana, organizada por IFA Perú, con temas súper interesantes. Les acabo de dejar el link en el chat. Y bueno, no sé si Rodrigo, Javier o Juan Pablo quieren decir algo como para cerrar respecto a este convenio o cómo ven ustedes algunos de los temas de interés, y si no es así, bueno, dejamos hasta acá la charla. Solo despedirme, desearle a todos que tengan un buen día, buena semana y espero poder verlos pronto. También me despido, les agradezco mucho la atención.
muy interesante, disfruté mucho también las exposiciones de mis compañeros panelistas, y muchas gracias Javier por las gestiones como siempre. Y solo yo creo que todo lo que todos tenemos en la cabeza, ojalá que este convenio se apruebe pronto, que por fin entre en vigencia, yo creo que es muy importante para Chile, así que con las energías en eso. Yo también reitero los agradecimientos, no es primera charla que comparto con Rodrigo ni con Javiera, y como siempre siguen siendo igualmente entretenidas, y que le agradezco a mis compositores también, y a toda la gente que se conectó. Y gracias Javier a ti, en tu nombre, a toda la organización de IFA. Muchísimas gracias y buen día a todos. Que estén bien. Vale, buen día, chao. Chao, chao.